Señores y señoras, representantes y colaboradores de nuestras cooperativas y mutualistas socias, sean bienvenidos a nuestro webinar de análisis económico y político en referencia a las últimas elecciones presidenciales y el informe a la nación. Damos 3 minutos para iniciar. Todavía tenemos personas que se están integrando a esta sala. Gracias. Señores y señoras, representantes y colaboradores de nuestras cooperativas y mutualistas socias, sean bienvenidos a este webinar de análisis económico y político post elecciones presidenciales e informe a la nación. Como habíamos quedado en webinars anteriores y bajo su pedido y consideración, realizamos este nuevo evento para revisar precisamente cómo está nuestro país, cuáles han sido las incidencias después de este periodo presidencial y nuevamente reelección. Para lo cual vamos a iniciar con las palabras de nuestro gerente general, doctor Marín Bautista, a quien lo recibimos.
Muy buen día, estimadas y estimados representantes de nuestras cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas socias de la Caja Central Financop. Claro, como ya se señaló y es parte de nuestra política, mantener esta comunicación, entregar valor agregado. Hoy día la información es fundamental para tomar nuestras decisiones de formas acertadas, de forma sostenida. Y precisamente este webinar tiene este propósito. Nosotros tenemos un momento con cierto nivel de complejidad, pero hay que informarnos porque tenemos que anticiparnos a algunos riesgos. Probablemente tenemos que revisar algunas estrategias que tenemos y tenemos que tomar decisiones, sin duda alguna. Creo que este nuevo espacio, digamos, que tiene el presidente de la República con un horizonte de 4 años, ya nos da una línea clara por dónde caminar, cuáles van a ser las vías adecuadas y sobre todo la información, cómo está la economía, por dónde va el tema social, el tema político, porque todos están de alguna manera muy relacionados. Tenemos una responsabilidad fuerte. Nuestro sistema es potente. Es un sistema popular y solidario que realmente tiene una participación del orden del 30% del sistema financiero nacional. Y eso nos da una mayor responsabilidad, sobre todo compromisos con nuestros asociados. Así que hoy día vamos a escuchar y ver participar, y quisiera invitarlos a que ustedes también hagan sus preguntas a expertos en temas económicos que todos los conocemos, pero también expertos políticos para ver mejor estas líneas de trabajo que como cooperativas, como instituciones, tenemos que velar también por nuestra solvencia, por nuestra sostenibilidad, que es fundamental. Así que a todos les invito y le doy la bienvenida. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor. Y precisamente para iniciar, es necesario recordar que ustedes van a tener sus cámaras de video y micrófonos apagados. Sin embargo, les pedimos, este evento es realizado por y para ustedes, por ende, toda inquietud que ustedes realicen pueden hacerlo a través del chat interno. Milton precisamente va a tener una conexión para revisar sus inquietudes y poder trasladarles a los expertos. El día de hoy nos acompañan grandes panelistas con gran experiencia justamente analítica, tanto en lo económico como en lo político. El día de hoy, Milton Pérez será nuestro moderador, a quien recibimos en este momento. Con ustedes y acompañarlos. Y yo quiero dar la bienvenida a 4 personas muy importantes con criterios muy valiosos. Hoy nos acompaña aquí en el estudio virtual Alberto Acosta Burneo. Él es editor de la publicación Análisis Semanal, analista económico, y va a acompañarnos en el estudio con nosotros este día para poder hacer el análisis respectivo de los temas que les vamos a plantear. Buenos días, Alberto. Gracias por venir. Gusto. Está con nosotros también Andrés Mideros. Él es vicerrector de docencia y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Andrés, buenos días. También nos acompaña Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, analista económico. Y va a estar con nosotros María Sol Pons. Ella es analista política y experta en temas de comunicación. Así que con esto vamos a empezar. Buenos días. Y quiero empezar con la primera pregunta para todos ustedes, para un análisis de aproximadamente 5 minutos cada uno. ¿Cómo está el Ecuador? ¿Cómo lo ven? Ahora que han pasado algunas semanas ya del estreno del gobierno del presidente Noboa en este periodo ordinario ya de 4 años de gestión. Alberto, ¿cómo vemos el tema económico y las propuestas hechas? Y empecemos analizando, y les pido a todos desde el discurso del presidente y las líneas que empieza a trazar. Buen día.
Buenos días, un gusto estar con ustedes. El Ecuador está saliendo de un año muy complejo. El año pasado fue un año tremendamente complejo. Empezamos con una crisis de inseguridad, con incrementos impositivos muy fuertes que retiraron liquidez de la economía, de los bolsillos de las empresas y de los ciudadanos, y terminamos el año con hasta 14 horas de apagones. Todo esto implicó una contracción económica importante. Este año la situación está cambiando, porque tuvimos también un proceso que está viviendo todavía el país, es de una acumulación de liquidez. Hay mucha liquidez en el sistema, los depósitos suben aceleradamente, y esto sucede porque las exportaciones del año pasado, a pesar de todo lo difícil que fue el año pasado, las exportaciones fueron muy resilientes, les fue bastante bien. Y eso permitió que suba el superávit comercial de manera muy fuerte. En paralelo, tuvimos un financiamiento externo neto del gobierno y unas remesas también muy importantes. Todos esos recursos se han acumulado en la economía y está en este momento permitiendo que empiece a acelerarse el crédito. Lo que vamos a vivir en adelante es ese proceso gradual en donde ya vemos en los últimos 2 meses que el crédito también se empieza a acelerar, y ese va a ser uno de los puntales de la recuperación económica para este año. La previsión oficial es un crecimiento de 2,8% en este año, y eso implica una aceleración importante después de haber tenido una contracción el año pasado. El gobierno en su discurso nos dio en su discurso de posesión, nos dio algunos lineamientos de sus prioridades económicas. Por un lado está abrir la puerta para la inversión privada en los sectores estratégicos, petróleo, minería, electricidad, etc. Segundo, ratificó su compromiso con la sostenibilidad fiscal, seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Y el tercer objetivo que dejó claro es la apertura comercial. El país va a seguir abriendo mercados, seguir firmando acuerdos comerciales para poder encontrar más espacios para las exportaciones ecuatorianas. Bien, gracias, Alberto. Vamos con Andrés Mideros con el mismo criterio. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos. Todavía estamos en una situación de inseguridad y de inestabilidad. Creo que eso es relevante para tener un diagnóstico que nos permita plantear propuestas de mejora, ¿no? Creo que es importante tener claridad. 5 elementos voy a señalar: que la economía está en una clara recesión. El decrecimiento en el 2024 fue del 2,7% en términos per cápita, más allá de que sea 2% en términos globales. Que la inversión, la formación bruta de capital fijo, cayó en 4,5%, y en 2023 ya había caído en 0,4%. Es decir, hay una tendencia muy clara de reducción de la inversión. El consumo de los hogares cayó, el consumo del gobierno cayó, la economía es bastante abierta, 53% del PIB representan las exportaciones e importaciones, pero el saldo comercial es mínimo finalmente. O es cero, o es negativo poquito, o es positivo poquito, pero no aporta en términos de crecimiento, más allá de que de dinámica económica. Creo que también es importante tener claro un segundo elemento: que estamos en medio de una crisis social muy grave. La pobreza por ingresos está en el 24%, la pobreza infantil está en el 36%, es decir, 1 de cada 3 niños y niñas en este país vive en situación de pobreza. Eso es una crisis social de tremendas dimensiones que hay que abordar con responsabilidad. La pobreza multidimensional, 37%, el empleo en el sector informal está en el 54%, es decir, es una economía completamente precaria la que tenemos en el país en este momento. Y dentro de eso hay que preguntarnos entonces hacia dónde vamos, cómo crecer, cómo las propuestas de gobierno tienen sentido. Siguiente elemento es de esa pregunta: ¿por dónde crecer? Se dice el Banco Central que espera el próximo año un crecimiento del 2% en términos per cápita, habla de 2,8 en términos globales, pero la población también crece y hay que tenerlo en cuenta. Dice que el crecimiento vendrá en comercio, agricultura, actividades profesionales. ¿Cómo se vincula eso con la altísima informalidad que se tiene en el país en este momento? Que habrá muy bajo crecimiento de importaciones, que a mí me llama la atención dentro de esas perspectivas, porque por la estructura misma del Ecuador, con el crecimiento, sobre todo en industria, hay crecimiento de importaciones porque somos dependientes de insumos importados todavía. No termina de cuadrarme esa ecuación de pensar un crecimiento sin que crezcan las importaciones, dada la estructura económica del Ecuador. Creo que hay un elemento de oportunidad, pero con alertas muy claras. Hay liquidez en la economía, la liquidez total ya alcanzó 90,000 millones de dólares a marzo del 2025, creció 10,000 millones en relación al año pasado, usualmente venía creciendo en 5,000, 6,000,
hasta 7.000 millones, pero hay un crecimiento abultado de la liquidez. La creación de dinero desde el sistema financiero ha llegado ya a 3,1 en el ratio que hay de la liquidez, que normalmente el Ecuador se movía entre 2 y 2,5, hoy estamos en el 3,1, es decir, el sistema financiero crea muchísimo dinero y eso hay que manejarlo con responsabilidad y controlarlo bien. La pregunta aquí, y por eso el riesgo frente a la oportunidad de la liquidez, ¿desde dónde viene? Parte viene de remesas, 6.500 millones de remesas el último año, eso es un elemento que está sosteniendo la liquidez de la economía. ¿Cuál es el otro flujo de dinero en una economía en recesión? El dinero ilícito. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimo dinero ilícito entrando a la economía ecuatoriana, entrando al sistema financiero nacional, y cuidado, nos terminamos volviendo dependientes de actividades ilícitas para sostener la economía y promover consumo sin producción, porque finalmente esa es la dinámica que de alguna manera se está dando. Sin duda hay que discutir el rol del Estado, está ahí en una permanente discusión, y el gasto público viene contrayéndose permanentemente. 2024 fue 38% del PIB, en el 23 era el 39%, y claro, ahí está el gran elefante en la habitación, dinero para sanear las finanzas públicas también, y hay 2.200 millones de deudores con el SRI, que es el elefante en la habitación. Nadie habla de los deudores con el SRI y qué medidas se van a tomar. 7.700 millones en subsidios, 5.000 millones en gasto tributario. Hay 25.000 millones que hay que discutir en términos de eficiencia de recaudación. De eso, combustibles es 3.000. Y muchas veces es en donde nos quedamos discutiendo únicamente eso. Pero hay 25.500 millones que no se logran abordar con responsabilidad. Medidas del gobierno, y voy terminando. Nos plantea eliminar el subsidio del diésel para grandes atuneras, ajuste de tarifas eléctricas a consumidores de alto y medio voltaje y una tasa de fiscalización minera para recaudar 498 millones de dólares. Algo para lo fiscal, pero insuficiente. ¿Y cómo ayuda a la reactivación económica? Es la pregunta que a mí me queda suelta. Auditoría a empresas públicas, arancel a compras de courier, no queda claro. Abrir el catastro minero, ya, sin duda, una iniciativa de atraer inversiones para minería. Esa es la apuesta de gobierno, como se le entiende. Y el proyecto de ley que está en discusión, que también genera elementos de incertidumbre institucional, de concentración de poder, cuando se plantea determinar existencia de conflicto armado sin pasar por control constitucional, allanamiento sin orden judicial, detención sin impulso fiscal. Entonces hay una serie de elementos que además están implicando una apuesta centralista del poder en el Ejecutivo que genera inestabilidad política y que hay que discutirla. Conclusión, a mi criterio, no hay un plan, programa o proyecto claro. Sigue ausente una medida o estrategias de política productiva, sigue ausente el plan de política social, sigue ausente el rol de la inversión pública para reactivar la economía. Lo dejo ahí de momento. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Economista Fausto Ortiz, por favor, su primer criterio. Sí, gracias. Buenos días. Saludos con todos. La economía viene ajustándose, viene ubicándose en niveles sostenibles, al menos es lo que intenta. Era insostenible la obra pública que representaba 10.000 millones de dólares cada año. Eso era insostenible porque no podías tener ese ritmo de inversión todos los años. Cuando juntabas la obra pública con la obra privada de largo plazo, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, en el 2006 era menos del 4% del PIB, en el 2007 llegó a casi el 6%, llegó al 12% en el 2012 y desde ahí se vino en picada porque no logró sostenerse, y el 2023, que es el último año oficial que da, la última cifra oficial que da el Banco Central, se ubica en 4.5 la formación bruta pública y 15% la privada, es decir, la privada vuelve a tomar protagonismo, toma el rol de empujar a la economía, de llevar a la economía, dado que el sector público no lo puede hacer. Y entonces, cuando juntamos esas cifras en el año 2024, fue una inversión pública ausente, ¿no? Para comparar cifras, a mayo del año pasado, el plan anual de inversión era apenas 190 millones. Este año ha llegado a 400 millones de dólares, que es lo mismo del año anterior.
del año anterior, el año 2023. Y entonces está viéndose que el gobierno intenta replantear otra vez la obra pública para darle algo de dinamismo a la economía, estando claro que este año es el año de recuperación. Es decir, estábamos en un ciclo económico en picada. En la parte más baja del ciclo fue en el 2024 con la caída del 2%. En la anterior parte más baja del ciclo fue en el 2020 con una caída del 10% por la pandemia. Y ahora vamos en recuperación. No sabemos si es que el número que vamos a pegar como crecimiento económico vaya a ser el 1.7 del Fondo Monetario o el 2.8 del Banco Central. Yo estimo y me embarco en el grupo de gente que cree que va a estar arriba de ese 2.8 del Banco Central. Y hay algunos indicadores, por ejemplo, el crecimiento en la importación de materias primas industriales. Ya se venía viendo hace algún tiempo y este es un indicador adelantado que presenta el Banco Central de lo que le va a pasar a la economía. Entonces ya se viene una recuperación en esas importaciones, es decir, ya la gente dice, yo creo que viene bien el futuro, vuelvo a importar materias primas, vuelvo a hacer producción, vuelvo a vender. Y también hay otro indicador interesante que es el crecimiento en el ahorro, que tiene que ver también con la actividad de que hoy día nos reúne. El crecimiento en el ahorro es importante. Los crecimientos están superiores al 19-20%, lo que quiere decir que hay posibilidad de que esa plata que se capte del público pueda irse hacia crédito, que pueda generar un proyecto, que pueda generar contratación de empleo y que pueda dinamizar la economía ahora que estamos ya alejados de la incertidumbre propia de un proceso electoral. Sabemos cuáles son las reglas en juego, ya hay varias señales que nos van diciendo el gobierno ha empezado a marcar ciertos lineamientos en la cancha, ha empezado a decir, bueno, por aquí voy a corregir, muy lento quizás en el tema de la eliminación del subsidio del diésel, porque eso nos cuesta como país más o menos unos 2.000 millones de dólares y arrancado con 48 millones, pero políticamente es un buen arranque, porque difícilmente uno podría pensar que el gobierno iba a arrancar la eliminación del subsidio del diésel cuando poniendo alguna focalización al transporte público. Entonces arranca con el tema de pesca, un poco brusco, pero arranca, y entonces seguramente vamos a ir viendo adelante. Pero lo que hay que esperar un poco este año es la recuperación. Después de la caída viene el rebote y este año tiene condiciones para que ese rebote sea altamente positivo. Gracias, María Sol. Desde la óptica política y de comunicación, justo lo que acaba de decir Fausto Ortiz, el tema de arrancar con estas medidas que son necesarias, pero que no son necesariamente políticamente bien recibidas. Es decir, a lo mejor desde el inicio, cuando tienes popularidad, cuando vienes conviada, es necesario tomar estas medidas. ¿Dio esa impresión el presidente desde su discurso del 24 de mayo? Buenos días a todos. Realmente la sorpresa comunicacional que vimos el 24 de mayo dejó una estela de positivismo, una serie de anuncios que hablaban de apoyo al sector privado, particularmente una promoción de la inversión pública y el factor de crecimiento económico como una prioridad en la visión del gobierno junto a otras cosas. El tema ahí yace en que cuando tú creas esa ola de reacción positiva, pues también creas un nivel de expectativa bastante alta, y la expectativa está alta al punto de que, claro, los anuncios del lunes pasado fueron vistos con buenos ojos en general, y aquí tenemos que hacer un análisis, digamos, de dos dimensiones. Por un lado, yo escuchaba las palabras al inicio de este evento donde se privilegia la intención o el objetivo de la solvencia y la sostenibilidad. Pero hay un sector del país que está pensando en eso y hay otros sectores del país a cuyos estos dos factores no les interesa. Entonces el gobierno tiene que navegar en estos dos lugares. Habrá digamos, a los atuneros, los atuneros están pidiendo una mesa técnica con respuesta a lo anunciado por el gobierno. Y en el sector popular lo que ves que lo que más impacta es el anuncio de la tasa a la utilización de couriers, pero no hay una medida que sea popularmente negativa como tal, no hay un nuevo incremento de IVA o una nueva contribución. No por ahora. En la entrevista del 23 de mayo dijo que no iba a haber un incremento de impuestos del presidente Noboa. Sin embargo, Zaira Moya, justamente en Teleamazonas, dijo que estarían evaluando una reforma tributaria. Si vienen impuestos o no vienen impuestos, esa no es mi área. Lo que se puede decir en lo político en este momento es que ADN va consolidando el triunfo del 55% del 13 de abril, va conquistando voluntades, le quitó un voto al bloque de la Revolución Ciudadana,
pero en la aprobación de la ley económica urgente de estos días anteriores, 3 votos interesantes se abstuvieron en vez de negarse, como eran parte de la Revolución Ciudadana y luego ya en este desglose de bloques que hicieron para intentar cooptar espacios en el CAL, y esos 3 votos fueron los de Raúl Chávez, Frickson George y David Arias. Esto hubiese sido impensable en otro momento. Entonces, el crecimiento político se va viendo desde el control como en la presidencia de la Asamblea. Esta semana también obtuvieron el control del CONGOPE, y en ese sentido el gobierno tiene que ir despejando barreras, siendo que ya no puede decir que la culpa la tiene la Asamblea, que la Asamblea lo está bloqueando, porque no es el caso. Tienen que ir consolidando y construyendo nuevas alianzas para poder dar paso a todos estos proyectos, y sobre todo si es que en la lista de la eliminación de subsidios viene una eliminación de subsidios más impopular, ¿cómo lo van a manejar comunicacionalmente? Muchas gracias, Marisol. Sí, justamente hablando de ese afianzamiento del poder de ADN y este anuncio de la ministra de Economía de que se pensaría en que a final de año o a inicios del otro podría venir una reforma tributaria. Reforma tributaria, Alberto, es el camino. Este es el país de las reformas tributarias, además. Bueno, lo que sucede es que el gasto público sigue creciendo. Cuando decían hace un momento es que el gasto público como porcentaje del PIB ha caído, pero en términos absolutos sigue subiendo. Y el 2023 alcanzamos un récord de gasto público con alrededor de 48.000 millones de dólares. 2024 se repitió la cifra. Entonces lo que sucede es que tenemos una meta de darle sostenibilidad a las cuentas fiscales, de reducir el déficit, pero esa meta siempre va 5 pasos delante de nosotros, porque año tras año el gasto sigue subiendo. El gasto corriente particularmente es el que más sube. Este año, en lo que va del año, ya ha subido en alrededor de 1.200 millones de dólares el gasto corriente entre enero y mayo. Entonces, permanentemente hay que hacer reformas tributarias para seguir alimentando este monstruo que es el gasto público. Es importante, eso sí, yo quiero resaltar que en declaraciones recientes de la ministra de Finanzas ha hablado que lo importante también es calidad de gasto. Esto es importante que se empiece a trabajar. El gobierno además el presidente anunció que iba a hacer una auditoría a las empresas estatales, a Petroecuador, a CNT, que ni siquiera tienen balances auditados, que no rinden cuentas a nadie de cómo utilizan los recursos. Entonces, ese cambio es importante porque no solo se trata de cada vez darle más impuestos para financiar un mal gasto, un gasto que es imparable y que no ha dejado de crecer en los últimos años, pero que al mismo tiempo no se transforma en servicio a los ciudadanos. Vemos que en paralelo los servicios públicos se deterioran. Y eso nos da la pauta de que lo importante aquí no es la cantidad de gasto, sino la calidad de gasto. Y eso es en lo que hay que trabajar. Por eso considero que es muy positivo el anuncio de que se vaya finalmente a auditar a Petroecuador, la empresa más grande del país que no rinde cuentas a nadie. Desde 2019 forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un pedido en el que le dijeron al Ecuador, por Dios, auditen los balances de Petroecuador. Han pasado 3 gobiernos y todavía ninguno ha podido hacerlo. Es que no tienen que rendir cuentas a nadie. Si ellos son un territorio aparte que está impulsado por intereses internos de sindicatos, de contratistas, que quieren beneficiarse y que no rinden cuenta a los ciudadanos. Entonces, este desafío de ya abandonar estas reformas tributarias permanentes están planificadas, una para que rinda el próximo año, y con eso deberíamos ya lograr poner en orden las cuentas fiscales, siempre y cuando se limite ese crecimiento del gasto, y que vemos que eso es muy difícil porque incluso este año ha habido un muy fuerte incremento de gasto con el objetivo político. El gobierno quería ser reelecto y empezó a repartir recursos alegremente. Eso se ve reflejado en un aumento del déficit muy fuertemente en estos primeros meses del año. Voy con el economista Ortiz. Fausto, a propósito de este tema, reforma tributaria, déficit fiscal, la ministra dijo un déficit de 3.000 millones de dólares, que es una cifra bastante optimista. Sí, optimista y mentirosa la cifra, porque cuando uno mira lo que el Ministerio de Finanzas le presenta a la Asamblea Nacional, la ley en la Asamblea la cambiaron hace unos 4 o 5 años para que no puedan hacerle el quite a la plata que tienen que darle a salud y educación, que es medio punto del PIB que hay que darle cada año a cada sector. Y en los últimos tiempos no le han venido dando, y entonces lo que hacían antes era lo presupuestaban y no lo gastaban, y el año siguiente lo volvieron a presupuestar sin gastarlo, pero sobre la misma base, por lo tanto quedaban patinando.
pasaron una reforma y ahora tienen que presentarlo sobre la base del año anterior, pero en el presupuesto inicial. Medio confuso, pero la verdad es que este año ese rubro de educación y salud va a partir con 3.000 millones de dólares más o menos de gasto, que tendrán que ver qué le ponen como ingreso para que eso no sea 3.000 millones adicionales al déficit. Por lo tanto, entonces, el déficit sería en realidad, ¿no?, los 3.000 millones que dice la ministra, más los 3.000 millones de exigencia en el gasto para salud y educación, que al final del día, ojalá el gobierno, el del presidente Noboa, pueda al menos hacer su parte del 0,5% para salud y educación en el año 2025, y que por ahí se quede rezagado lo que los otros anteriores no lo pudieron hacer, y hacia adelante tratar de que eso se vaya achicando, ese nivel de atraso en asignación de recursos para esos sectores. Por lo tanto, entonces, ante el tema fiscal, yo creo que este año lo más probable es que el piso sea los 3.000 millones que dice la ministra de Finanzas, y yo creo que vamos a andar bordeando los 4.000 y quizás un poco más arriba de ese valor el déficit fiscal del 2025, y entonces la necesidad de financiamiento sería esos 5.000 millones del déficit más 6.000 millones de amortizaciones, que son arriba de 11.000 millones, de los cuales hasta el mes de mayo, es decir, hasta hace 5 días, ya el gobierno ha conseguido 5.000 millones de financiamiento, básicamente de bonos de deuda interna, seguramente de seguro social, para pagar deudas entre bonos de deuda interna, bonos de deuda externa, ahí adentro 400 millones del Fondo Monetario Internacional, y un atraso con el Seguro Social de 1.100 millones de dólares que también se ha pagado. Por lo tanto, falta más de medio año y le falta también un poco más de la mitad del financiamiento por conseguir, pero lo crítico va a ser qué presentan en el presupuesto del Estado como déficit y cómo tratan de dorarnos la píldora en este rubro de gasto para salud y educación que no se viene cumpliendo con la norma constitucional. Voy a tratar de leer la mayor cantidad de preguntas que ustedes están escribiendo, y gracias por escribirlas. Esta para Andrés Mideros, porque él se refirió al tema de la nueva ley que está en trámite en la Asamblea. Wilman Vicuña nos dice: lo preocupante no es el discurso del gobierno, lo preocupante son las acciones. El proyecto de ley económico urgente tiene poco de económico y más de persecución urgente a los adversarios. Bueno, los adversarios en este caso entiendo que son los delincuentes, pero esta opinión creo que es válida, Andrés. Es parte de las preocupaciones que hay en la ciudad. En la ley que yo tengo, lo que a mí me preocupa es que el gobierno nacional no termina de plantear un plan de recuperación productiva. Daniel Noboa, que ahora tiene el poder político en la Asamblea Nacional. Lo que haya pasado hace 30 años o al inicio de la República, no puede echar la culpa a la Asamblea Nacional, sino que ya está en gobierno el poder presentarlo. Yo comparto que creo que nos va a dar claridad cuando el gobierno nacional presente la proforma presupuestaria y presente el Plan Nacional de Desarrollo actualizado, para ver efectivamente qué está priorizando y hacia dónde quiere avanzar en las cosas. ¿Qué me preocupa a mí del proyecto de ley? Que abona a la inestabilidad jurídica del país. Ese es el problema. Que una vez más, como pasa siempre en el Ecuador, como tengo el poder político, hago lo que quiero frente a la institucionalidad. Y entonces me presento un proyecto económico urgente, que no es económico urgente, pero que se trata, que tal vez ha aprobado, y que tal vez en un año la Corte Constitucional o la inconstitucional lo de debajo, y abona la inestabilidad jurídica que tenemos, que en este momento se está discutiendo que ese proyecto de ley genera unos elementos para que el presidente salte controles constitucionales y pueda tomar medidas de detención fiscal creo que no me escuchan bien, lo dejo ahí para que podamos continuar con otro colega, según están informando. Sí, está un poco cayéndose la señal. Vamos a tratar de mejorarla. María Sol, con el discurso del presidente y con las primeras acciones del presidente, ¿se nota que hay una línea quizás de mano dura del presidente
no solamente contra la delincuencia, sino en lo político también. Este tema que tú mencionabas al principio, de seguir afianzando el poder, de lograr la hegemonía en la Asamblea Nacional, de quitarle al correísmo el manejo del Congope esta semana, que es un tema no menor, ¿se nota que el carácter del gobierno será ese y de poco diálogo? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, Milton, en dos sendas de la gestión del poder. Por un lado, es solamente natural que el partido de gobierno quiera fortalecerse y consolidar esos espacios que pueden aportar a una mejor gestión de sus políticas, sus propuestas. Y esto me refiero a los votos en la Asamblea, la dirección del Congope, inclusive buenas relaciones con otras funciones del Estado y así, porque eso digamos que es la dinámica del ejercicio del poder. Pero por otro lado está el abuso y la concentración de poder o el mal uso que una concentración de poder pueda haber. En ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro y muy enfático en que el abuso no es parte de su agenda, porque ya hemos vivido en el pasado y tenemos ya un recuerdo muy latente de lo que fue la concentración de poder y el abuso de ese poder. De hecho, el anticorreísmo no es sino un hijo de eso y de la lucha contra la corrupción. Entonces, el gobierno tiene que hacer bien en desmarcarse de ese abuso y de esa concentración y también de episodios de corrupción en compras públicas, porque si no va a terminar siendo un equivalente de lo que ya vivimos en el pasado, un partido con mucho poder y muy enfático en su uso. Si no lo comunica de esa manera y no lo practica de esa manera, entonces corre el riesgo de perder capital político rápidamente y desobedecer, digamos, a quienes le dieron el triunfo el 13 de abril. Gracias. Voy a leer una pregunta, Alberto, que hablando de impuestos me parece interesante. La hace Daniel Proaño. ¿Cómo se entiende que se redujo el ISD, beneficio para las grandes empresas que saquen grandes sumas de capital, y en cambio se castiga con un impuesto al ciudadano común en las compras 4x4? Bueno, lo que sucede es que no se redujo el ISD. Esas son las habilidades de comunicación del gobierno. Nos comunicó que había reducido la tasa, pero lo que no nos comunicó es que la tasa anterior a bienes de capital y materias primas, la tasa era 100% deducible. Suena un trabalenguas, pero antes de la reforma, hasta el 31 de diciembre del año pasado, se pagaba 5% de ISD a la importación de insumos y bienes de capital, pero se podía reclamar la devolución total de ese impuesto. A partir del 1 de enero de este año, se paga 5% en los bienes de capital y no se puede pedir devolución. Y a partir de mayo de este año se paga 2,5%, ya no 5%, sino 2,5% a las materias primas, pero tampoco se puede pedir devolución. Entonces, en la práctica, lo que se hizo es que ahora se paga más ISD, se castiga al sector productivo, porque ahora los insumos y las materias primas y las maquinarias pagan ISD, lo cual es contrario con un objetivo de competitividad del país. Entonces, es absolutamente falso que se haya reducido el ISD. Lo que se hizo es que ahora se pague ISD sobre materias primas y sobre bienes de capital que antes estaban exentos. Fausto, el tema del empleo, que es sin duda uno de los retos que tiene no el gobierno, sino el país, lograr que la gente desempleada pueda insertarse en el mercado laboral ecuatoriano. ¿Por dónde se debe empezar? A ver, yo creo que vamos a tener una buena reacción en el campo del empleo si la economía este año logra salir ya del bache del año pasado y en verdad embarcarse en la recuperación del ciclo económico. El empleo debería incrementarse. No va a ser muy difícil superar esos 2.850.000 personas que estaban empleadas el año pasado. Seguramente este año estaremos superando los 3 millones de personas con empleo pleno y ojalá lleguemos a superar también el nivel que teníamos en el 2019, lo que no debería ser tan difícil en una economía que empiece a reactivarse, en una economía que empieza también a ver horizontes a largo plazo, es desempolvar algún proyecto que lo tiene guardado y ahora lo quiere volver a poner a funcionar. Por lo tanto, el empleo deberíamos tener una buena recuperación estadística, no tanto el nivel de empleo que requiere la economía, pues estamos
atrasados como quizás 14 años en el nivel de empleo, deberíamos estar mucho más fuertes en ese crecimiento. Entonces, vamos a ver, ojalá que el gobierno, aprovechando el momento en la Asamblea, que tiene una buena mayoría, pueda presentar reformas legales de consenso. Hay algunas cosas laborales de consenso. Por ahí escuchamos el tema de la jubilación patronal, entonces vamos con eso. Por ahí podemos pensar en replantear bien, presentar bien el trabajo por hora, explicando bien de qué se trata, que haya un solo criterio unificado en el sector público. En la consulta popular anterior, cuando le preguntabas a 4 diferentes funcionarios públicos cuál iba a ser el sueldo por hora, te daban 4 resultados diferentes. Entonces, ojalá pudiéramos tener direcciones hacia allá, direccionamiento hacia allá, en que permita cambios de consenso para poder avanzar en mejorar el empleo. No sé si ya tenemos mejor comunicación con Andrés. Andrés, ¿me escuchas bien? No, está congelado. Bueno, vamos con María Sol mientras tanto. Hablando del tema del empleo, también en el campo de la reforma se necesitan cambios que otros gobiernos no se han atrevido a hacer. Yo recuerdo la última intención seria, digamos, de hacer una reforma laboral fue del gobierno del presidente Lenín Moreno, y justo en eso estalló lo del octubre del 2019 y se quedó ahí. Pero políticamente, ahora que tiene capital el presidente Noboa, sería bueno que presente una reforma laboral. A ver, políticamente siempre es difícil embarcarse en medidas impopulares. Ya el Ecuador ha contestado y tenemos digamos que ese sesgo de visión entre la flexibilización laboral y lo que lo que resulta realmente en el voto popular. A pesar de que el trabajo por horas pudiese ser una herramienta para estimular el empleo formal, el pueblo ya ha dicho, el pueblo me refiero a la mayoría de los habitantes en este país, que no lo quiere. Entonces, habría que ver cómo lo comunican, cómo lo insertan en la normativa. Ya lo vimos, por ejemplo, tú mencionas, Milton, el caso de Lenín Moreno, y a pesar de no haber podido hacer las reformas profundas, incluyó los contratos emergentes en una ley emergente por el tema de la pandemia. Entonces, no sé si el gobierno va por estrategias que vayan por fases. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el tema de la constituyente, que sería la puerta para las grandes reformas que se necesitan en todos los ámbitos del país, el económico, el social, el político, está durmiendo en este momento. Estuvo muy activa durante las elecciones y hoy duerme. Hoy se habla de reformas, de enmiendas, pero no se precisa realmente cuál es el camino, si existe una intención de que hayan esas reformas. Sin duda, lo ideal sería que el gran reformista lo hiciese a través de una constituyente, pero es muy fácil decirlo y es bastante difícil lograrlo. Recordemos también que hay que tener en cuenta que si bien el gobierno tiene una mayoría muy importante en el legislativo, tiene y ha sufrido y probablemente va a seguir sufriendo los bloqueos de la Corte Constitucional. La Corte tiene su propia interpretación muchas veces de lo que dice la Constitución, y en ese sentido es muy difícil proponer reformas si tienes una Corte que continuamente las denomina restrictivas o discriminatorias. Yo creo que ahí va a estar el gran desafío del gobierno nacional, su relación con la Corte, cómo plantea las temáticas a la Corte y cómo ésta reacciona y permite esos cambios que así nomás en la cotidianidad no se pueden dar. Gracias. Andrés, ahora sí estamos contigo. Y a propósito de lo que dice Marisol, aquí hay un comentario, Ibera. El trabajo por hora en la consulta popular, el pueblo le dijo no. ¿Por qué seguir con esto sin importar lo que el pueblo decidió? El pueblo decidió también que no se le quiten las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, en el ambiente político suena como una posibilidad de reforma a la Constitución este tema. Es decir, como aquí, si el pueblo dice no, ¿hay que insistir o ya no? Gracias, Milton. Y disculpas por la conexión. Esperemos que ahora todo vaya mejor. Y yo siento que ese comentario es justamente, da cuentas de un sentir que está presente ya por muchos años, y es el descontento claro con las instituciones demográficas. Si se revisa el Latinobarómetro, el Ecuador es de los países de la región con menor confianza en las instituciones democráticas, inclusive menos que en Venezuela.
Y a veces no sé, obviamos de eso, nos hacemos los ciegos, queremos creer que todo esté bien. Yo aplaudo y me alegra mucho el optimismo que estoy escuchando y ojalá sea así, de todo corazón lo digo, pero justamente lo que se plantea ahí es el problema. Tuvimos una consulta popular también en referencia a la extracción de petróleo en el campo ITT, pero se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque aunque se vaya a mecanismos democráticos, las acciones gubernamentales no les importa, porque se consulta sobre una cosa en un referéndum o consulta popular, pero como no es de mi agrado y yo tengo el poder, no me importa, e insisto. Y eso es lo que hemos vivido, eso criticamos de años anteriores con gobiernos autoritarios, pero eso seguimos haciendo. A veces es como, no me preocupa el autoritarismo, me preocupa no ser yo el autoritario. Y esa debilidad institucional que tiene el país es la que no nos permite salir adelante, y creo que es parte de esa pregunta, justamente eso está ahí. Ir a una constituyente va a abrir una caja de Pandora, y yo creo que por eso el gobierno también retrocede en esa iniciativa, porque probablemente no tenga la mayoría que tiene ahora en la Asamblea. Entonces le va a ser más fácil procesar en la Asamblea ciertas cosas que ir a una constituyente donde tal vez no tenga mayoría, y donde además va a tener que pasar 2 años en un proceso constituyente nuevo, y así tenga mayoría, tal vez no la tenga para el referéndum de aprobación de la nueva constitución. Es una cosa muy compleja que le pone al país en mayor incertidumbre. Yo creo que hay que dar estabilidad, creo que hay que respetar la democracia y dar estabilidad, exigir, eso sí, algunos elementos que no están del todo claros. Se hablaba hace un momento, y perdón, vuelvo a eso por los cortes que tuvimos, el gasto público en términos absolutos, claro que sube, pero una cosa es gastar 1.000 en una economía de 10.000 y otra cosa es gastar 1.000 en una economía de 100.000. Una cosa es gastar 1.000 para 16 millones de personas, otra cosa es gastar 1.000 para 18 millones de personas. Que el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian está en el 38%. Ya les hablé de la pobreza infantil en el 36%. Entonces, por favor, decirme que hay que controlar aún más y entonces no tener insumos médicos, profesores, profesoras para dar servicios públicos para que la población esté sana y educada. El 11% de los jóvenes acude a la educación superior. Hace 4 años era cerca del 16%. Viene cayendo de picada el acceso a educación superior de los jóvenes. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a desarrollar si la sociedad cada vez estudia menos, porque tiene menos acceso? ¿Cómo no va a ser un proyecto de vida o una opción de vida caer en bandas delictivas cuando el trabajo es precario, informal, mal pagado? ¿Cómo no va a haber crisis social cuando lo que planteamos es insistir en trabajo por horas sin atender toda la cuestión social? Unos mínimos de consensos, y siento yo que hemos estado mucho tiempo discutiendo o únicamente elementos fiscales sin solucionarlos además. Y claro, ahorita nos plantean eliminar el diésel a los atuneros grandes por 48 millones de dólares, pero ahí viene la incoherencia. ¿Y por qué no me plantean cobrarle al Grupo Novoa 90 millones, que es el doble? O los 2.500 millones de deudores con el SRI, y que normalmente en estos foros es que es muy difícil. Ok, pero haga algo, que para eso está en gobierno. O reduzca la evasión y la elusión fiscal. Discutamos todos los subsidios, discutamos todo el gasto tributario que existe, veamos efectivamente cómo se fomentan inversiones. Y esa ausencia de un proyecto productivo, social, de determinar con claridad el rol del Estado y darle condiciones a una inversión privada necesaria y adecuada, es lo que está ausente. Y yo en ese sentido no soy tan optimista, porque yo no he escuchado un plan o un proyecto que esté claro desde gobierno. Ojalá venga con la actualización del plan de desarrollo y la proforma. Gracias. Alberto, aquí hay una pregunta interesante de José Ignacio Medina. ¿Cómo se proyectan las tasas de interés? ¿Suben o bajan? ¿Cómo el proyecto de gobierno va a mejorar la dinámica económica, especialmente en lo que a inversión se refiere? A ver, primero hay que tener información, hay que hacer opinión con datos. Como les decía, la economía el año pasado y hasta ahora sigue ganando liquidez aceleradamente. No es por el narcotráfico, no nos engañemos. Hay causas estadísticamente medibles. La primera, el superávit comercial. Tenemos un superávit comercial extraordinario, récord histórico, más de 7.000 millones de dólares acumulado de 12 meses. Y las exportaciones siguen subiendo. Claro, ese superávit comercial también refleja una debilidad económica, porque por otro lado, las importaciones totales siguen cayendo, aunque ya hay algunos rubros que empiezan a repuntar, como es la importación de maquinaria y de insumos, lo cual es tremendamente positivo. Pero de manera global tenemos un superávit muy grande, 7.000 millones nuevos que entran a la economía.
A eso se suman las remesas, más de 6.000 millones. El año pasado las remesas crecieron por encima del 20%. Eso también se suma en liquidez a la economía. Y un tercer rubro es el financiamiento del Fondo Monetario y de los multilaterales. Un financiamiento externo neto, es decir, descontando lo que hay que pagar al exterior, de más de 1.000 millones de dólares. Todo esto son tres fuentes externas de liquidez a la economía que le han inyectado muchísima liquidez. Desde mediados del año pasado, desde junio, la liquidez de la economía se acelera fuertemente. Y eso se ve reflejado en una evolución de tasas. Desde agosto las tasas de interés están cayendo y han venido cayendo ininterrumpidamente con excepción del último mes. El último mes tenemos un pequeño repunte de 0,12 de punto porcentual en la tasa activa referencial. La tasa pasiva sigue cayendo. Y yo creo que la tendencia hacia la baja de tasas va a continuar hasta que la demanda de crédito repunte. La demanda de crédito ha estado bastante deprimida. El año pasado, toda la situación que mencioné al inicio refleja una demanda de crédito deprimida. Lo que podemos prever, ya estamos viendo 2 meses consecutivos en donde la demanda de crédito está subiendo porque se acelera el crédito, pero todavía los depósitos están creciendo mucho más fuerte que lo que crece el crédito. ¿Qué podemos prever? Podemos prever que la debilidad en las tasas va a continuar por algún tiempo más, reflejando esta abundante liquidez que existe, porque además las exportaciones no solo que siguen con un buen desempeño, sino que están mejorando su desempeño, se están acelerando mes tras mes. Y todo eso va a generar todavía más liquidez para la economía. Entonces, la tendencia en tasas va a ser unas tasas debilitadas conforme el crédito poco a poco empieza a reactivarse. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno para acelerar el crecimiento económico? Aquí hay un tema fundamental. Necesitamos destrabar la inversión privada. En el Ecuador, lamentablemente, es un país que no atrae inversiones. ¿Y por qué no atrae? No es que no seamos atractivos, porque cuando un inversionista va a Colombia, va a Perú, viene a la región, siempre se salta el Ecuador. ¿Y por qué se salta el Ecuador? Porque no les permitimos venir, porque tenemos una constitución estatista, la constitución del subdesarrollo, la de 2008, que esa constitución lo que dice es los amplios sectores de la economía, los más grandes, petróleo, electricidad, minería, telecomunicaciones, son monopolios estatales. Y en esos monopolios estatales, solo por excepción se puede tolerar a la inversión privada. La inversión privada es una excepción que se tolera. Y eso significa que hay que justificar. Para hacer una inversión privada en esos sectores, hay que justificar por qué el Estado no lo pudo hacer. El Estado no tiene recursos para invertir, al privado no se le deja invertir por todas las trabas que existe, el resultado es lento crecimiento. Tenemos que aprender lo que ya hace más de 60 años los comunistas chinos entendieron cuando Deng Xiaoping decía no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. ¿Qué nos estaba diciendo? Que hay que ser pragmáticos en economía, que no importa si la inversión es pública o privada. ¿Necesitamos más inversión pública? Sí. ¿Necesitamos más inversión privada? También. ¿Más inversión nacional? También. ¿Internacional? También. Todo tipo de inversión. Necesitamos más inversión para salir del subdesarrollo y eso implica liberar todas estas barreras que colocan a la inversión privada como una excepcionalidad a la regla del monopolio estatal y que mantienen deprimido el crecimiento económico, porque son precisamente esos sectores los que más inversión atraen en el mundo y los que pueden acelerar el crecimiento económico en el país. Gracias. Fausto, la misma pregunta. Hay un tema de exceso de liquidez en el país, dinero en el sistema financiero que no sale a circular, que no sale a invertir, que no sale a trabajarse. A ver, está creciendo más rápido el depósito que el crédito y era un poco bastante previsible porque tenía un proceso electoral en la mitad y los 2 últimos años han sido de procesos electorales. De hecho, no fue normal que los 4 años del presidente Lasso acabara a mitad de periodo, entonces forzó a tener procesos electorales muy seguidos y eso también es incertidumbre y frena la decisión empresarial de querer ir por ese proyecto. Y la gente sigue invirtiendo sus excedentes en recursos en la banca y eso se vio, que la banca crecía en depósitos y las cooperativas crecían en depósitos a un ritmo mayor que la colocación. Entonces ahí también lo vemos en el mercado de valores. Las empresas en primeros 5 meses del año, las empresas también han logrado colocar en el sector del sector real instrumentos de financiamiento que han crecido con relación al año pasado 60%, porque estaban como reprimidas las decisiones de que la gente ponga un proyecto en una empresa o que la banca dé crédito de empresa y ahora eso se ha liberado y entonces ya vamos a ir viendo seguramente mejores niveles de crecimiento crediticio
y de depósitos. Entonces, esa liquidez va a canalizarse adecuadamente hacia el sector empresarial, que es el motor de la economía al final del día, y entonces eso podría convertirse en un incremento en las inversiones de largo plazo, en un incremento también en el empleo, y ojalá ese empleo pueda significar también consumo para productos locales y también productos de importación, ahora que tenemos una balanza comercial positiva extremadamente elevada, consecuencia de más de quizás este año el cacao pueda llegar a superar los 5.000 millones de dólares en exportación. El año pasado fueron 3.000, hace 3 años eran menos de 1.000 millones. El cacao ha sido un boom que es temporal, pero hay que aprovecharlo por la liquidez que le dé a los productores, que la liquidez que le dé a la economía y la liquidez que pueda traducirse en algún otro emprendimiento de ese grupo económico que puede diversificar su oferta exportable o puede diversificar sus inversiones. Entonces, esa liquidez que ha estado de alguna forma como represada debería canalizarse hacia el crédito, hacia la actividad económica y puede ser de los factores importantes para reactivar la economía y reactivar el empleo. Y ojalá que no tengamos que ver la frenada a finales del año con un proceso de estiaje que no creo que sea tan severo como el año pasado y adicionalmente estamos mejor preparados para esos momentos oscuros. María Sol, aquí Carlos Moyota dice, ¿cómo se explica que pese a la credibilidad del gobierno, la economía no despegue? No hay la suficiente confianza en los actores productivos para generar inversiones y nuevos proyectos. La pregunta mía va por el lado justamente político y de confianza. Aquí no hay luna de miel, no hay primeros 100 días. Podríamos decir que el presidente ha tenido 1 año 8 meses de luna de miel, porque pese a todas las adversidades, el presidente tuvo una victoria contundente en las elecciones, pero los capitales políticos también se pierden de la noche a la mañana. Le pasó a Guillermo Lasso, que después de la vacunación cayó. Sí, gracias, Milton. Yo no creo que el año 8 meses de Daniel Noboa se puede describir como una luna de miel por el simple hecho de todos los inmensos problemas que tuvimos. El problema de seguridad, lo que sucedió en TC Televisión, que no lo habíamos experimentado nunca en el Ecuador. Luego esos apagones eternos y tristemente duraderos por varios meses. Si bien la población no lo culpaba directamente a Daniel Noboa Sin como presidente de la República por experimentar 14 horas de cortes de energía eléctrica, se supo comunicar desde el gobierno que la infraestructura era el problema y que no tenían el suficiente tiempo en el gobierno para poder controlarlo. Eso hoy ya no aplica a ese argumento. Eso sucedió el año pasado y pudieron manejarlo de esa forma. Si en este año hubiese un medio apagón, la culpa ya sería directamente del gobierno, la responsabilidad. Y por más de que podemos hablar de que la infraestructura durante muchísimos años no ha recibido la inversión necesaria, es una bala muy difícil de esquivar si eso sucediera. Yo creo que, respondiendo también a la pregunta del público, no se puede medir todavía el crecimiento económico si no ha pasado ni un mes de la posesión presidencial. Es decir, lo que se vive es un optimismo. Fausto describía, me parece correctamente, el crecimiento en ventas, el crecimiento en exportación durante el 2025. Entonces, lo que sí estamos viendo es una economía que reacciona positivamente a factores, bien sean internacionales, de interconectividad y de exportación, digamos, bastante beneficiosos, como lo es específicamente en cacao, pero las ventas locales también crecen a pesar de haber incrementado el IVA, por ejemplo. Entonces, creo que más bien el desafío del gobierno está en plantear claramente cuál es su visión y cómo el crecimiento económico se va a dar sostenidamente por encima de los niveles que se espera para este año, porque no es suficiente. El desafío está también en no presentarse como un gobierno que concentra poder y abusa de él, sino más bien como un gobierno que concentra poder y ejecuta y gestiona en favor del ciudadano. Un poco las palabras tanto del presidente de la República como el presidente de la Asamblea, en el sentido de honrar el puesto público que ocupan, de servir a la ciudadanía y que finalmente la ciudadanía palpe los beneficios de un mejor gobierno. Y con esto termino. Eso va a significar, por ejemplo, que los hospitales atiendan correctamente, que tengan los medicamentos que tienen que tener,
que las escuelas tengan una cierta mejora, por lo menos en su infraestructura y en su capacidad de educar a los niños. Y, por supuesto, el gran problema nacional que es la seguridad. Simplemente tengamos en cuenta que muchas veces lo que en una comunidad jurídica o en un círculo rojo se puede determinar como una amenaza, al voto popular no le afecta porque sufre tanto en carne propia los problemas de la seguridad que está dispuesto a perder libertades, ni siquiera sin examinarlas, con tal de que el problema de seguridad se resuelva. Andrés, Wilman Vicuña dice, no existe un plan de seguridad a pesar del tiempo que llevan en el poder. Es quizá lo que ahora más necesitamos. Nuestro sector, la economía popular y solidaria, es el más golpeado por la inseguridad. Los proyectos del gobierno están enfocados a los grandes grupos de poder que seguramente va a ayudar, pero está abandonando al sector popular y solidario. ¿Tú crees que es así? Sí, comparto. Creo que la ciudadanía no conoce el plan de seguridad, el plan Fénix que se habló en algún momento, no es completamente desconocido, digamos, para la ciudadanía. No sé si exista, si está clasificado en algún lugar. Y eso sí, evidentemente preocupa, porque además hay que abordarlo integralmente. Hay que abordar el tema de la seguridad con claridad y hay que hacerlo inteligentemente. Hay un plan de inteligencia que debería estar, un plan de presencia de la fuerza pública, sin duda, pero también un tema de política social. Hay que insistir en eso, porque el crimen organizado se fortalece en la ausencia del Estado. Las provincias que están abandonadas, Esmeraldas es una crisis impresionante, abandonada, y es en donde hay presencia de grupos de delincuencia organizada, y lo mismo en otras zonas del país. Tiene que haber una respuesta del Estado. La delincuencia organizada disputa la presencia y el poder del Estado y capta a la población misma. O la vacuna, o la mata, o la integra. Y para eso requiere disputar el espacio frente al Estado, tanto en términos de obras, de servicios, y evidentemente también hay un elemento de fuerza pública, pero que tiene que ser muy inteligente. Lo que se ha visto tal vez son algunos elementos de tratar de plantear nuevamente un gobierno fuerte, duro, autoritario, incluso ahorita con algo que se decía, me acordé de Lucio Gutiérrez cuando se declaraba dictócrata. Dictador para unos, demócrata para otros. No, no va por ahí, no va por ahí. La institucionalidad necesita controles, necesita distribuir el poder para que nadie abuse de él. Y en este momento creo yo que parte de la preocupación ciudadana es justamente el potencial abuso de poder que se va configurando, digamos, bajo el discurso de la seguridad. Pero de nada nos va a servir porque no hay una salida que viene en ese sentido. Yo creo que hay que combinar el combate a la seguridad, que requiere mucha inversión en temas de inteligencia, requiere control del flujo del dinero. No podemos mentirnos, taparnos los ojos o soñar que no hay dinero ilícito en el Ecuador y que no hay dinero ilícito en el sistema financiero y que no hay dinero ilícito en el gran crecimiento de la liquidez que está en este momento de la economía. Está ahí y hay que controlar esos flujos porque es el negocio lo que mantiene vivo a los grupos de delincuencia organizada. No solo presencia física y fuerza pública, que sí, pero con inteligencia, control del flujo de dinero y política productiva y social que dé condiciones de vida y planes de vida suficientes, digamos, para que no seamos justamente un lugar de cultivo de la delincuencia. Y yo comparto con el comentario de la persona que nos hace. Creo que nadie conoce el plan integral de seguridad que ojalá lo presente en los próximos días el presidente de la República. Bien, hablando de confianza, Alberto, el riesgo país, si no me equivoco, está en 1000 puntos, 1082, 1080. Si bien es mucho más bajo de lo que estaba antes, sigue siendo un nivel muy alto para la región. ¿Cómo con ese nivel de confianza atraer a la inversión extranjera, a los capitales, al financiamiento? Bueno, hay que estar claro del riesgo país. Mide el riesgo de que el Estado no pague sus deudas. Es una medición del riesgo del Estado, no de hacer negocios en el Ecuador. Son cosas distintas. El riesgo empresarial de hacer negocios en el Ecuador es totalmente distinto a ese riesgo país. Es importante bajar el riesgo país, sí, porque eso permite facilitar el financiamiento para el fisco, para que el Estado pueda endeudarse con tasas más bajas, tenga abundante crédito. ¿Y de qué depende que tengamos un riesgo país bajo? De que seamos responsables en materia fiscal, algo que no hemos sabido ser en la historia de la República, porque somos uno de los países que más veces ha declarado un default en su deuda. Nos encanta gastar, nos encanta endeudarnos, pero cuando es el momento de pagar decimos esa deuda es ilegítima, ya no quiero pagar. Eso está en la psiquis de los ecuatorianos desde el inicio de la República. Y por eso es que al Ecuador cuando le prestan caro. Si el Ecuador busca financiamiento tiene que pagar el doble que lo que paga Colombia, el triple que lo que paga Perú.
Ese es el problema de ser malos pagadores. Ser mal pagador siempre termina saliendo muy caro. Ahora, para atraer inversiones, no solamente es suficiente poner en orden las cuentas fiscales, hay que eliminar todas esas barreras que existen para la inversión. Por otro lado, quiero también mencionar, mucho se habla de que, y esta visión apocalíptica, de que estamos al borde del abismo. Bueno, los indicadores económicos nos dicen otra cosa y muchos de nuestros oyentes son empresarios porque están relacionados a la actividad de una cooperativa y pueden dirigir los rumbos de la cooperativa, que no por ponerse las gafas de una ideología terminen no viendo lo que está pasando. Y estamos en un proceso de reactivación económica y es importante que vean de dónde va a venir, por dónde viene esa reactivación, a que no se nos pase el tren. Una de las fuentes importantes de reactivación va a venir por el lado del consumo. El consumo, que al momento el crédito de consumo sigue desacelerándose, empezará a reactivarse gradualmente por esta disponibilidad de liquidez y por la caída permanente de tasas que estamos viendo. Entonces, una fuente importante de reactivación va a venir del consumo, del comercio. Por otro lado, una fuente también muy importante, una segunda fuente, va a ser las exportaciones. Las exportaciones es un sector que tuvieron un muy buen año el año pasado y siguen acelerándose, siguen mejorando. Ya no es solo el cacao, hay otros sectores, todos los sectores no petroleros importantes están creciendo de una manera significativa. El petróleo es la única excepción que se contrae. Y una tercera fuente que va a permitir en algo sostener la economía es un ligero recuperación en la inversión. No un crecimiento importante, pero sí una ligera recuperación. Y ahí hay sectores también que están aumentando su inversión, como es la minería. Hay proyectos mineros muy avanzados, grandes a escala mundial, porque el Ecuador tiene descubrimientos grandes a escala mundial, a pesar de ser un país muy pequeño. Y eso está atrayendo un incremento de la inversión también significativa. Entonces, todos estos factores van a configurar esta recuperación económica que ya la vemos en algunos indicadores anticipados. El crédito productivo está acelerándose desde finales del año pasado. Siempre el crédito productivo es lo primero que se anticipa a una recuperación económica. Vemos cómo la liquidez sigue creciendo fuertemente, los depósitos siguen creciendo fuertemente. El indicador de empleo, el más reciente, se ve una mejoría importante, sube más de 2 puntos porcentuales interanual, el empleo adecuado. Entonces ya vemos cómo se está configurando y esto se ve reflejado también en una ligera aceleración en las ventas, que también ya se evidencia. Entonces está gestándose esta recuperación económica. Es importante ver por dónde viene para que no se nos pase el tren. Y aquí hay una pregunta que hace Johnny Tandazo y se la traslado a Fausto Ortiz. Los socios se encontraban con miedo si ganaba la otra candidatura. Incluso querían retirar sus DPF. Ahora se siente una mayor tranquilidad y optimismo, sin embargo, se necesita mayor reactivación por parte del gobierno, inversión en obra pública, que le den facilidades al inversionista privado. ¿Qué le espera en el presente año al sector de la economía popular y solidaria? Sí, el periodo de incertidumbre ya pasó, es decir, ya independientemente de quién ganó, ya sabemos que el resultado, ya sabemos que la gente reaccionó bien, no hubo ningún tipo de necesidad de decir voy a sacar mi plata del banco, esa incertidumbre ya terminó. Hubiera sido, no hubiera sido bueno tener que encontrar otro escenario en el camino. Yo creo que como estamos ahí, estamos bien. A lo que hay que chequear es qué proyectos podemos incorporar, qué proyectos podemos hacer. Si yo soy depositante, saber que puedo poner mi plata en una cooperativa, si puedo diversificar, en buena hora diversifico, si puedo llegar a los máximos del asegurado y ya que están asegurados los depósitos, también llegar a esos máximos, estar conscientes que hay una buena cantidad de opciones, si lo han tratado bien en una y le ha dado respuesta de crédito también, entonces por ahí es el sitio donde debe seguir profundizando. Seguramente vamos a encontrar más facilidades de crédito de aquí para adelante, entonces ojalá no solamente sea crédito productivo, ojalá sea crédito para emprender en alguna actividad empresarial con un horizonte un poco más largo de estabilidad. Era como complicado pedirle al presidente de la República en el año y medio que le tocó terminarle el año al presidente Lazo que vaya dictando políticas de largo plazo. El presidente decidió pasar el bache y ahora en adelante tratar de corregir. Ha enviado a la Asamblea algunos proyectos que pudieran tener consenso, tratando de sacarle la parte reñida con temas constitucionales a la ley de seguridad.
tratando de pasar mensajes de que quieren acelerar los procesos de contratación, donde seguramente van a tener buenas respuestas. Pero en general el ambiente es otro, es distinto a los 4 años anteriores, es un ambiente en donde veremos recuperación no solo este año, veremos recuperación seguramente los 2 o 3 años siguientes, lo cual es positivo, y en ese norte tratar de embarcarse en ese proyecto que tenía y no podía hacerlo por falta de financiamiento. Hoy día seguramente tocando puertas de cooperativas van a poder encontrar recursos, en bancos también, y entonces por ese lado creo que el escenario es distinto y puede encontrarse una mejor respuesta en la economía. Preguntaba usted, Milton, del riesgo país, bajó de 1000 puntos hace un par de días, y si bien es cierto que el riesgo país se mide por el rendimiento de nuestros bonos, al final también le pega al sector privado, porque cuando uno hace una inversión desde afuera, le incorpora el riesgo país. Por lo tanto, no es mi culpa que el riesgo país esté alto como empresario, pero sí me pega ese riesgo país elevado, y por lo tanto, así como le conviene al Estado bajar ese riesgo país para conseguir plata más barata, le conviene también al empresario que ese riesgo país baje para bajar también la percepción de riesgo por estar ubicado en este país. Entonces, creo que algunas cosas van confluyendo adecuadamente y vamos a ir teniendo mejores respuestas. En un mes y medio el Banco Central nos va a presentar las cifras de crecimiento del primer trimestre del año, que el año pasado fue negativo de 1.5 más o menos, y seguramente este año va a estar positiva en el rango, ojalá entre el medio punto y 1.5, lo cual nos va a empezar a dar una buena señal de lo que puede terminar el año 2025 en crecimiento económico, y ojalá cifras de empleo también vayan mejorando fuertemente. Veo varias preguntas que tienen que ver con el temor que tenía la gente por las elecciones, y esto va para María Sol Pons, y el nuevo momento que no logra cuajar en la confianza política del presidente. ¿Cómo debe proceder el gobierno para ganarse esa confianza, para dar pasos firmes? Ahora mismo estoy leyendo que en la Asamblea acaba de, por primera vez, el bloque mayoritario de ADN perder una votación. Es por primera vez desde que se inició el periodo, ADN no logra los votos para aprobar una iniciativa en el Pleno. Entonces empiezan, las mayorías no son para siempre, las mayorías son absolutamente coyunturales. ¿Cómo hacer para que la confianza del gobierno se traslade a los actores políticos también? Bueno, la confianza del gobierno va justamente a radicar en practicar lo que predica. Dicho esto, si a la economía le va bien, la gente va a estar contenta y todo empieza en ese círculo virtuoso de cuando la economía va bien, la sociedad va bien, correcto. Pero en el ámbito político juegan otras agendas, otros intereses. Como bien dice Milton, las mayorías no son ni eternas, ni son bloques de cemento, ni son a prueba de todo. Las mayorías se van a dar, particularmente cuando estamos hablando de una mayoría de tan solo por realmente 10 votos en lo firme, y ni siquiera, porque estamos hablando de que ADN tiene 66 votos y la RC, su opositor más férreo, tiene 65. Por lo tanto, la mayoría se hace en alianza con Pachacutic, con el bloque de independientes, con los votos del PSC, cuando el PSC decida dárselo. Y entonces lo que vamos a ver es una conversación continua con respecto de los temas que allí se conversan. Y yo creo que ese punto, el hecho de que no sea una mayoría como la que tuvo el correísmo en el pasado, que tenía 100 votos y no tenía que preguntarle a nadie ni considerar con nadie nada porque hacía todo lo que quería, ese mismo factor a la inversa, aquí cuando se tiene que conversar, se tiene que acordar, se tiene que llegar a puntos medulares en los temas que ahí se tratan, debería dar una confianza, porque entonces significa que el gobierno no puede patear la puerta y hacer lo que quiere, sino que tiene que llegar a consensos con esos otros votos. Ojo, que no son votos, Pachacutic históricamente no ha defendido los intereses que hoy defiende o que se dice defiende ADN, como tampoco el PSC ha defendido históricamente los puntos que defiende Pachacutic. Por tanto, claramente van a tener que llegar a acuerdos sobre los temas que se vayan presentando. Quizá es una nota de realidad lo que ha sucedido hoy, de que en la Asamblea el bloque de ADN no logre una mayoría,
y esto le impute o le haga reconocer con mayor sentido de urgencia la necesidad de comunicar, de acuerdos y que no se pueden confiar. Yo creo que si algo podemos ver del presidente Noboa y su equipo de trabajo es que no se han confiado sobre los temas. Ellos han tenido una manera comunicacional bastante distinta de manejar la presidencia de la República. El feedback que reciben lo manejan de una manera distinta, tienen una dinámica distinta, son más jóvenes, tienen unas características muy particulares. Pero aún así la realidad se impone, no logran el acuerdo, entonces pues lo que veremos es una mayor capacidad de negociación para obtener esos acuerdos. Esa capacidad de negociación debería inevitablemente traer confianza. Y justo, parecería que estamos viendo lo que está pasando en la Asamblea. Ya hubo negociación y finalmente ADN logró rectificar esa votación que perdió, conquistó los votos de Pachacuti. Esto tiene que ver con la terna del Consejo de la Judicatura. Así se maneja la política. Andrés, uno de nuestras personas que está conectada, dice, existe confianza, hay liquidez en el sistema financiero. ¿Qué hacer para gestionar esa liquidez si la gente está sobreendeudada y no se les puede dar más crédito? ¿Qué hacer? Sí, gracias. Creo que siento que hay algunos elementos de oportunidad que son claves, justamente cómo manejar la liquidez en este momento. Existe liquidez en la economía y creo que en el sentido de ver acciones, incluso desde este sector, justamente van en esa línea. ¿Cómo canalizamos adecuadamente esa liquidez hacia crédito productivo? Yo coincido en que el elemento más dinámico de la economía en este momento, que puede tener más dinamismo, es el del consumo, clarísimo, porque además es en donde ingresa recurso a través de remesas y otros mecanismos, pero va a haber consumo y a mí justamente yo iba a comentar, a mí me preocupa únicamente pensarnos crédito de consumo para quedarnos solo en consumo por el riesgo de sobreendeudamiento que se puede dar y también por los riesgos de morosidad que se da. ¿Por qué? Lo que yo veo es un dinamismo del consumo que se viene dando y que puede ser motor de ciertos elementos de crecimiento, pero sin una base productiva que lo sostenga. Hay otros mecanismos de liquidez que están mediando el consumo. Si es que nos quedamos solo en consumo, luego podemos caer en riesgo de sobreendeudamiento porque vamos a sobrecalentar las cosas sin una base productiva que lo dé. Esa liquidez tiene que ir a crédito productivo, con mucha claridad. Y ahí es un elemento de diálogo nuevamente entre lo que el sistema financiero, el sector productivo empresarial, la EPS, la MIPYMES, con la política productiva. Yo quiero insistir en eso. Ahí tiene que haber un diálogo claro del país para apostarle política productiva, sistema financiero, empresa, para empujar un crecimiento de inversiones que es importante. Ojalá se reactive algo en este año, como se señalaba, porque viene decayendo permanentemente. Y estoy de acuerdo también en que tenemos que impulsar la inversión pública, privada, que se complemente, nacional, extranjera, en las mejores condiciones, porque inversión es lo que se necesita. Creo que las cifras del primer trimestre de crecimiento van a ser positivas e interesantes, pero van a estar mediadas, en cambio, por el gran crecimiento de gasto público que se hizo para elecciones, porque se regaló literalmente dinero, y eso va a sumar en la contabilidad nacional, y tal vez el primer trimestre va a venir un poco más inflado de lo que es la realidad de la economía ecuatoriana hacia adelante, porque además nos abrió el déficit, la necesidad de financiamiento, entre otras cosas, para ganar las elecciones, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y coincido también, y creo que el contexto también es interesante y marca una diferencia de que este gobierno, si se quiere sostener y quiere que le vaya bien, y todos queremos que le vaya bien, va a tener que gestionar la política y que dialogar. Va a tener que hacer política de verdad, cosa que no se ha hecho en los últimos 20, 30 años, por lo menos en el Ecuador, ¿no? Y volviendo un poco a la pregunta, yo sí veo un riesgo de sobreendeudamiento, sobre todo si nos enfocamos únicamente en consumo, sin base productiva que lo sostenga. Creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado y combinar adecuadamente ese motor del consumo con el motor de la inversión y de la producción para irnos hacia un círculo virtuoso que nos pueda sacar, sí, de una situación compleja en la que estamos. Creo que no hay que verlo ni soñar que estamos en un campo de girasoles, ni creer que estamos en el infierno, pero estamos en una situación muy compleja y necesitamos reconocerlo para trabajar juntos hacia adelante. Decía Alberto, en verdad no existe una actividad ilícita en presencia de liquidez. Eso dijiste, sí. No,
No. Nadie niega la presencia de la actividad ilícita. Es real. Lo vemos todos los días en la violencia que tiene el país. Claro, Pero hay que estar muy claros. Ajá. El grueso del incremento de la liquidez no es por el narcotráfico. Hay estadísticas donde vemos si el superávit comercial es de 7.000 millones de dólares. Nunca en la historia del país hemos tenido un superávit tan grande. Pues esa liquidez es nueva. Las remesas alcanzan récords, sobre 6.000 millones. Esa liquidez es nueva. Entonces no podemos negar que el crecimiento en los depósitos se debe principalmente al incremento de saldo comercial y a las remesas y al financiamiento externo del gobierno. Lo que no significa decir que algo, una fracción, pero es una fracción menor, corresponde a dinero ilícito. El grueso viene por otras fuentes. Y aquí completo la pregunta de la persona que nos escribe. ¿Por qué en la existencia mayormente recurrente en el control de lavado de activos por parte de los órganos de control? Y aquí entro en el tema, en un tema bien importante, que es el lavado de activos y el trabajo de la UAFE y de los organismos de control. El músculo financiero de las bandas de crimen organizado está justamente en el lavado de dinero. Y estamos viendo además que la actividad de minería ilegal está convirtiéndose en la principal fuente de recursos para ellos. Es que definitivamente ese problema existe. Nadie está negando el origen del problema. Lo que es importante es ponerle en su perspectiva. Entonces, porque si pensamos que todo este aumento en los depósitos astronómico que hemos visto desde el año pasado, desde junio del año pasado acá, se debe a dinero ilícito, estamos bastante equivocados de la película. Sí, por supuesto que hay dinero ilícito y por eso es que el trabajo que hace el Ecuador tiene que seguir buscando los mayores estándares internacionales, el estándar del Gafi, seguir actualizando nuestra normativa para continuar con ese control al lavado, porque es un problema que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene que dejar de ser tan atractivo para el tráfico de droga, para la exportación de droga, para que eventualmente de esa droga que no la producimos nosotros, deje de pasar por el Ecuador y busque otros caminos para llegar a sus mercados de destino. Y eso implica trabajar en varios frentes, trabajar en control de puertos, de aeropuertos, el escaneo de todos los contenedores y a nivel del sistema financiero y de actividades inmobiliarias, controlar el lavado de activos. Esa preocupación debe continuar, debemos preocuparnos de que sigamos cerrándole las puertas a la actividad ilícita, que termina provocando muchos daños en la economía porque genera mucha violencia, limita la capacidad de consumo, la capacidad de inversión. Y esto para el sistema financiero también implica desafíos. Desafíos que los ha vivido el sistema financiero y sabe muy bien de lo que estoy hablando, cuando vimos todo el año pasado que tocó reclasificar el riesgo de los clientes, porque antes de la fuerte crisis de inseguridad que explotó en enero del año pasado, había actividades que simplemente eran perfectamente viables, pero que de repente, por ubicarse en una zona geográfica específica, pasaban a ser actividades de alto riesgo. Esto implicó un desafío de constitución de provisiones para poder mejorar la administración de esa cartera y esos territorios. Un cambio en las políticas crediticias y de políticas de riesgo. Hay que tener cuidado de no prestar al mismo nosotros sobreendeudar, como también hay que incorporar estos criterios de inseguridad en las políticas crediticias de las entidades financieras para que no caigan en créditos en zonas de alto riesgo. Esos son parte de esos desafíos que han consumido provisiones, recursos de las instituciones financieras, pero yo creo que mucho de eso se ha logrado superar y en este momento ya no hay esa necesidad de constituir grandes provisiones adicionales, tal vez en el sistema cooperativo todavía sí un poco más, en el sistema bancario ya no, y eso también va a permitir utilizar recursos para dar crédito incremental. Bueno, Fausto, sobre el tema del control del lavado de activos. El lavado de activos penetra en todos los ámbitos económicos del Ecuador, en todos los ámbitos. ¿Se está haciendo realmente un trabajo para debilitar? Porque la ley que habla de debilitar la actividad económica de las bandas criminales aparentemente va más bien por un tema de enfrentar en la calle a los grupos criminales, de dotar de protección a los miembros de la fuerza pública, de capturar a la gente, a los miembros de las bandas del crimen organizado, etcétera, pero no necesariamente de buscar debilitar el músculo financiero de estas bandas. Sí, mire que el Banco Central estima, ¿no? Pues no hay forma de tener el dato exacto, estima que hay algo así como unos 19.000 millones de dólares en efectivo que están fuera del sistema bancario. Y también hay unos 11.000 millones que están en lo que se llama cuentas de corriente o depósitos a la vista. Es decir, la relación es más o menos 1.8 veces ahí mal dividida. Es una relación alta,
si uno considera que cuando estábamos perdiendo la moneda, el sucre, allá por el año 98, la gente tenía esa misma relación, 1.9, dos veces en efectivo en los colchones y no todo en la banca. Con el presidente Correa hubo un momento en que esa relación de depósitos en efectivo a plata en el banco en cuenta corriente llegó a estar en 0.6, es decir, la gente tenía una cantidad relativamente pequeña en efectivo y mucha plata en la banca para que esto se dinamice. Pero ahora, en ausencia de ninguna crisis hacia adelante, el nivel de efectivo versus la plata que está en la banca está demasiado elevada. Y eso también es una señal de que algo de esa plata en efectivo que calcula el Banco Central puede venir de esta fuente o ilícita de narcotráfico, por hacer algo, o es plata también que no quiere ser capturada por los radares del SRI. Entonces, eso hay que también tratar de ver cómo se revisa bien esos valores. Y en esa parte la tarea del gobierno de la UAFE y otras medidas para combatir el crimen, entonces va a tener que trabajar muy fuertemente porque son niveles ya importantes, ¿no? Una relación normal debería ser 1-1, quizás 1,5-1. Entonces, ¿cuánto está en exceso en ese indicador? Quizás 4.000, 5.000 millones de dólares que deberían estar, si estuvieran bien y pudieran entrar a la banca, deberían estar en la banca dando más actividad económica. Marisol, el tema principal que siempre está aquí en estos comentarios es sobre la inseguridad, sobre el plan que realmente está aplicando el presidente para luchar contra las bandas criminales. El ministro del Interior muestra cifras de que se captura mucha droga, de que se golpea las estructuras económicas de los grupos del crimen organizado, pero en cambio no se siente en las calles, donde se viven a diario balaceras, extorsiones, secuestros, robos. No va acompañado el sentimiento de la gente con los resultados que el gobierno dice tener. ¿Me escuchaste la pregunta? ¿A quién preguntó? Marisol. Era a mí. Sí. No escuché que era a mí, perdón. A ver, sí, ese es un desafío muy grande y antes de contestar esta pregunta, mientras hablaban del tema de la UAFE y la economía, digamos, sucia, lo que se lava, también hay que hablar de que un factor importante de diferenciamiento del gobierno tiene que ser su lucha anticorrupción. Todo lo que se haga por esa vía de denunciar la corrupción dentro de la estructura estatal va a ser medular para que el gobierno logre posicionarse y alejarse de paradigmas que tenemos de gobiernos que tuvieron mucho poder en el pasado. En tanto y en cuanto el gobierno lo haga y lo comunique, eso va a contribuir a un mejor posicionamiento de su figura. Ahora, yendo a tu pregunta, es muy difícil lograr en la cotidianidad resultados palpables con respecto a la lucha contra la seguridad, porque se tienen, digamos, siempre se dice que no se necesitan tantas leyes para lograr que se logren los resultados. Sin embargo, mucho dicen los analistas en seguridad que las fuerzas militares no siempre se sienten 100% apoyadas, pero no se puede decir ya que este es el caso con este gobierno, porque el gobierno incluso habla de los indultos anticipados, es decir, se ve una voluntad política de apoyar ese trabajo. El nivel del problema es tan grande que vemos a diario todas las cosas que vemos, como por ejemplo lo que sucedió en la Bahía el día de ayer. Son cosas que no habíamos visto antes y eso demanda que se refuerce la forma en que se combaten estas estructuras delincuenciales, estas estructuras casi de guerrilla. Por eso decía yo antes que el voto popular no está tan pendiente de que los mecanismos constitucionales sean al pie de la medida, sino que lo que busca es realmente soluciones desesperadas para momentos sin antecedentes. Ante eso, también mencionaba el ministro del Interior, me parece, en la entrevista en Teleamazonas, que la contratación de Eric Prince de Blackwater vendría en las próximas semanas para capacitar a la fuerza pública.
Pero claro, siempre estamos esperando un momento nuevo, una receta nueva que resulte en mejor impacto en la ciudadanía, y lamentablemente no lo vemos. Y con con este factor concluyo, y es que en todos estos análisis que se hacen, así como en economía hay que tener en cuenta el factor lavado de activos, en la política y en la sociedad tenemos que tener el factor de la agenda de los grupos de delincuencia organizada. Ellos tienen una agenda muy clara, ellos tienen una participación muy clara dentro de la sociedad. Lo que hemos visto que ha sucedido en cárceles en el pasado no sucedía antes, y no son temas orgánicos o naturales, son propios de una agenda de desestabilización por donde quiera que se vea, porque mientras más se desestabiliza un gobierno, pues más se permite que campee la fuerza de delincuencia organizada en territorio. Dicho esto, vinculado a grupos de narcotráfico, de guerrilla, internacionales. Entonces, es difícil y solo se puede esperar que mientras más se refuerza el discurso gubernamental con respecto de la lucha contra la inseguridad, más podemos esperar que esos grupos, que son quienes contribuyen y quienes logran este entorno de inseguridad, luchen por persistir y por hacer presencia. Estos grupos son exitosos cuando amedrantan y atemorizan lo suficiente, de tal manera que las autoridades dejan de hacer su trabajo. Entonces, lo que estamos experimentando es justamente una lucha de poder entre dos fuerzas no equivalentes en tamaño y en efectividad, pero lo que esperamos es que pues, los cambios se hagan en la manera de lo posible para sopesar ese desbalance que existe, por un lado del gobierno y las fuerzas del Estado, la fuerza pública, y por otro lado la delincuencia organizada y todas sus ramas. Gracias. Para Andrés, dice Oscar Mena, saludos cordiales desde Loja, felicitarlo por los temas de discusión. Tanto en cooperativas y bancos hay liquidez suficiente. ¿Podría el gobierno destinar ayudas especiales para los microemprendimientos, en especial con los permisos de funcionamiento, y fomentar líneas directas económicas a más de las que existen y ofrece Banecuador? Yo considero que sí, que es importante. Y quiero estar aquí justamente la idea de la que yo parto. El Ecuador tiene que centrarse en que esa reactivación productiva sea realidad y se fortalezca. Eso requiere traer inversiones, eso requiere políticas públicas y eso requiere entonces un diálogo que sea adecuado en ese sentido. Además de los elementos del entorno que pasan por la inseguridad y que pasan por la inestabilidad política y jurídica que estamos viviendo los últimos años. Hay que solucionar el entorno y hay que enfocarnos en lo prioritario, que es invertir, producir, consumir y bienestar. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que ese diálogo es indispensable. Hace un momento se decía, y evidentemente yo lo entiendo, que hay que tomar en cuenta en los análisis de riesgo los sectores de alta conflictividad por inseguridad en donde un mismo negocio puede ser riesgoso. Ya, es real, es verdad. Pero no por eso vamos a abandonar ese sector. Ahora, no le corresponde a un banco, a una cooperativa privada que tiene que cuidar los depósitos que le confían el hacerlo, le corresponde al Estado. Y ese diálogo es importante porque, por ejemplo, en esas zonas de alto conflicto donde debemos combinar presencia de fuerza pública, tal vez ahí sí, temas de fondos de liquidez u otros mecanismos desde el Estado en política pública productiva y la acción, digamos, del sistema financiero para intermediar esa liquidez hacia el crédito productivo. Tienen que existir esa combinación de factores para que esto pueda funcionar. Y en este momento ese diálogo, siento yo, es lo trascendente. Entender el rol del Estado, entender necesidades y posibilidades y oportunidades que tiene el sector productivo, empresarial, MIPYMES, EPS. Y dentro de eso, además, le corresponde al Estado, es quien debería estar con una política clara de fomento tanto de MIPYMES como de la economía popular y solidaria. Y esas políticas también, que en su momento eran más fuertes, han venido a menos. Y parte de eso, además de cómo podemos también mover liquidez hacia estos sectores de MIPYMES y EPS, son las mismas compras públicas, que las compras públicas tienen que ser transparentes, que hay que cuidar la calidad del gasto, pero son también un instrumento de política productiva en un contexto como el ecuatoriano. Tengo que tener una preferencia
hacia determinados sectores que me interesa no solo comprarle el insumo, sino además fomentar, porque combino la compra pública con un elemento de política productiva. Eso requiere justamente que el equipo de gobierno se siente a diseñar con claridad técnica y técnico-política la planificación que tiene que hacer para poder darlo. Mi respuesta es sí, evidentemente necesitamos ese diálogo entre el sector financiero y la política productiva en un impulso para el país en el cual evidentemente hay un mejor crecimiento de toda la economía. Las tasas de interés, en buena hora que hay cierta trayectoria a la baja en ciertos sectores, pero las tasas de microcrédito no. Por ejemplo, todavía no es que están en una dinámica de reducción significativa. Okay, hay que trabajarlo, hay que ver los mecanismos para que las tasas de interés puedan bajar y que sean mucho más atractivas para poder incentivar la producción. Tenemos que traer inversión y la inversión pasa por la expectativa de ganancia que se pueda tener. Y la expectativa de ganancia pasa porque haya quien me vaya a comprar lo que produzco y por mi estructura de costos, y el financiamiento es parte de eso también. Poder discutir toda la ecuación adecuadamente es indispensable y eso es diálogo público-privado en una estrategia de desarrollo, que es lo que al país le viene faltando por décadas. Bien, vamos ya a ir con las últimas intervenciones, nos acercamos al tiempo de terminar. Y aquí hay una pregunta con la que le empiezo haciendo a Alberto, nos escribe Joselito Guerrero. Concretamente, ¿qué le espera a la economía ecuatoriana? ¿Crecerá, decrecerá o se mantendrá tal como está? Bueno, todos los indicadores adelantados ya están anunciando esta aceleración económica, una recuperación. La economía este año va a crecer. No podemos anticipar si el porcentaje que dice el Banco Central va a ser el adecuado. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, depende de muchos factores. Pero sí podemos decir con seguridad que este es un año de expansión económica, ya lo estamos evidenciando en el incremento en las importaciones de insumos y bienes de capital, dos factores muy positivos y que demuestran mayor dinamismo económico, aumenta gradualmente la inversión. Lo estamos anticipando en el crecimiento de los depósitos, lo estamos anticipando en la caída de tasas de interés, lo estamos anticipando en la evolución de las ventas en meses recientes que están acelerándose. Y lo estamos anticipando en las cifras de empleo, el indicador más reciente de empleo, que muestra un empleo adecuado con un repunte importante. Todo esto son indicadores de que la situación, el rumbo de la economía está cambiando y estamos en una economía que crece, impulsada por un lado por el consumo, por el otro lado por un sector externo que es muy resiliente y que le está yendo bien y que cada día le va mejor y que le va a ir mucho más, de una manera mucho más positiva con toda la firma de acuerdos comerciales que se siguen concretando. Y finalmente también una ligera repunte en la inversión de la mano de estos sectores grandes inversionistas como es la minería, que comienzan a despegar. Que podemos crecer mucho más y que debemos crecer mucho más es fundamental. Es claro, no podemos contentarnos con un crecimiento de 2,8%. Y para poder crecer más se necesitan cambios estructurales. Abrir la economía a la inversión, a todo tipo de inversión. Y eso pasa por cambiar la Constitución, eliminar esas barreras constitucionales a la inversión privada en grandes sectores de la economía, que son los sectores estratégicos, y que todos esos sectores tienen el mismo problema: insuficiente inversión. En electricidad, monopolio estatal, apagones de 14 horas. ¿Por qué? Porque el Estado se quedó sin plata hace más de 10 años y por eso se acabó la inversión en ese sector. Y como nadie más puede invertir en petróleo, en la última década la producción ha caído en 10,000 barriles por día. Otro monopolio estatal. Tenemos que abrir la puerta a la inversión privada. En telecomunicaciones, la única empresa que tiene acceso al ancho de banda para poder desarrollar la red 5G es la empresa pública, CNT. Pero es la única empresa que no tiene ni los clientes ni los recursos para desplegar esa red. A las empresas privadas no se les otorga ese permiso. Así es como se detiene el crecimiento económico. Y en minería, un sector donde el Ecuador tiene un potencial gigantesco. Perú, Chile, la minería representa alrededor del 10% de la economía. En el Ecuador también podría representar eso, es decir, más que el petróleo. Pero el Ecuador, con este enfoque, ha cerrado la minería con el enfoque estatista y con la cierre del catastro minero hace más de 7 años, detuvo el desarrollo de esa actividad. Entonces hay que hacer cambios estructurales para abrir la puerta a la inversión privada en todos los sectores, sin excepción. Queremos todo tipo de inversión pública, privada, mixta, de todo tipo, nacional y extranjera, y esa va a ser la manera de acelerar el ritmo de crecimiento económico. Lo mismo, Fausto, ¿cómo se espera que termine la economía este año y empiece el siguiente? Sí, este año es de rebote. Esperemos que el rebote no solo sea la caída del 2% del año pasado, esperemos que el rebote sea más que aquello. Y luego que tengamos espacio para seguir avanzando en la recuperación, necesitamos crecer a mucho mayor ritmo. En el pasado teníamos crecimientos
en promedio sobre el 4%. En los últimos 8 años nuestro crecimiento en promedio ha sido menos del 2%. Deberíamos crecer, ojalá, en promedio 4% de aquí para adelante. Pero para hacer eso necesitas tu sector privado fuerte, un sector público que también se embarque en esa onda de crecimiento, que consiga financiamiento más barato, de mucho más largo plazo que el actual, que empiece a bajar el nivel de riesgo país, que se deje a un lado el tema conceptual de que el riesgo país significa que los bonos le dan buena rentabilidad a los tenedores. Ese es un mercado que existe aquí en cualquier parte. Necesitamos financiamiento. Si es que hay que pagar tasa de interés, hay que pagarla, y mientras más baja la tasa de interés que podamos conseguir, va a ser mucho mejor. Y si eso quiere decir que el riesgo país baje drásticamente, eso es positivo para el país. Entonces el gobierno tiene que ir a identificar los sectores que quiere empujar. El sector exportador está bastante bien. Falta el tema de asegurar la parte eléctrica. Si la economía crece, la demanda de electricidad también va a crecer, y no puede ser que embarcados en la onda de crecimiento el gobierno no se anticipe a encontrar alternativas para que la energía pueda acompañar el crecimiento que queremos que tenga el país. Y si eso significa también ampliar lo que es el espacio hacia el sector privado, en buena hora, que nos deje en el país tener inversores privados ecuatorianos que nos den energía del sector público, y no que nos quedemos contentos y no miremos y no reclamemos que tomemos energía del sector privado colombiano a un costo mucho más alto. Entonces hay cosas que hay que hacer. El gobierno está arrancando, el gobierno no llega al primer mes de su primer periodo completo, y entonces ojalá que puedan ir marcando bien la cancha, presentando de mejor forma, y la ministra de Finanzas participando mucho más activamente en comunicar lo que quiere hacer tanto a nivel empresarial como a nivel público, y ese diálogo es básico. Gracias, Fausto Ortiz. Andrés Mideros, igual, para finalizar ese comentario sobre la economía ecuatoriana. Sí, gracias. Yo creo que la economía ecuatoriana requiere que haya un diálogo muy claro entre el sector público, entre el sector productivo empresarial, y unas apuestas claras. Hay que establecer unas condiciones que son indispensables. A mí me preocupa mucho el discurso y la insistencia en un proceso constituyente, cuando eso puede generar una estabilidad bárbara en el país. Si entramos en un proceso constituyente, olvídense del crecimiento. Ya, por insistencia, porque no me gusta, porque me caen mal, por lo que sea. Si entramos en una dinámica de reformar la Constitución en una asamblea constituyente, paralizamos el país 2 años. Y creo que hay que ser responsables en este momento. No es por ahí la vía, porque es perjudicial. Que hay que revisar subsidios y otras cosas, sí. Cuidado, en agosto nos eliminen todo el subsidio del diésel, porque vamos a tener caos nuevamente. Entonces, ¿para qué? Tenemos que gestionar la política inteligentemente, porque la inversión requiere estabilidad, no gustos y disgustos políticos de alguien. Que la minería es una apuesta, hay que hacerla responsablemente, sabiendo que también es un campo de conflicto. Eso tiene que ser muy bien leído. Si esas son las apuestas, ojalá el gobierno en su gestión de la política lo lea bien y no paralice al país en más caos social que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay algunas oportunidades importantes, la liquidez está ahí, hay algunas expectativas que se pueden haber generado también del proceso electoral hacia las inversiones, sector productivo que se está preparando, hay que darle las condiciones para que eso se dé. Creo que lo que falta ahí es también una conciencia del proceso social y de la crisis social que se está viviendo. A ver, que el indicador del empleo adecuado a abril del 2025 es mejor que de hace un año, sí, pero no porque subió solo el numerador, bajó el denominador drásticamente. La población con empleo cayó en 200,000. Entonces es un juego del indicador también. Entonces, cuidado, creemos un sobreoptimismo por querer vender una posición un poco más política que la realidad que estamos teniendo. La realidad necesita un diálogo muy claro para empujar. Yo esperaría, y me quiero subir a la ola del optimismo, esperaría ver un plan de desarrollo, un presupuesto con una visión de reactivación productiva muy clara, y no únicamente politizada, y no únicamente en términos fiscales, sino de la política productiva que requiere el país. Eso de mi parte, gracias. Gracias, Andrés. Y María Sol, para cerrar, diálogo político, medidas económicas fuertes.
reforma constitucional, no sé si por asamblea o por asamblea constituyente, varias cosas que el gobierno tiene que hacer para transformar el país y cómo hacer todo esto manteniendo la gobernabilidad, manteniendo el capital político, manteniéndose en el poder. La política se mide día a día, ¿no? Día a día, semana a semana, ni siquiera podemos hacer estimaciones mensuales. La única forma, o yo creo que la gran forma de lograr gobernabilidad, estabilidad y capacidad de presentar cambios es concretando la obra en la calle. Mientras el gobierno se ponga a hacer y la gente sienta que está haciendo y siente el beneficio de lo que se está produciendo desde el gobierno en beneficio suyo, entonces irá ganando confianza. Y al ganar confianza solo fortalece su capital político, lo que le permite proponer reformas o cambios que en otro momento no serían impensables. Es decir, la forma en que se fortalece el gobierno es concretando lo prometido. Y si lo va concretando paso a paso, día a día, esa capacidad y esa confianza le va a permitir hacer y plantear cambios que no nos hemos imaginado en otro momento. Gracias a María Sol Pons por acompañarnos, a Andrés Mideros, gracias a Alberto Acosta Burneo y gracias a Fausto Ortiz por participar en este diálogo sobre las primeras impresiones de lo que está haciendo el presidente Noboa. Es muy difícil y además imposible, diría yo, poder evaluar en tan poco tiempo, pero el presidente mismo ya va marcando en las líneas generales de lo que va a ser su gobierno, tanto en la política como en el tema social, como en el tema económico. Ya iremos viendo y ojalá que todo salga bien en beneficio de los ecuatorianos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Milton, y a todos nuestros panelistas. Realmente ha sido una jornada enriquecedora. Tenemos ya algunas perspectivas con las cuales podemos tomar decisiones. Sin embargo, ustedes saben que ahora nos toca como sistema cada vez reforzarnos, fortalecernos para apoyar a nuestras socias y contribuir al crecimiento de nuestro país. Precisamente, con ello, Financop está realizando algunas actividades adicionales y en este momento ustedes van a ver en sus pantallas una encuesta. Solicitamos, por favor, nos ayuden llenándola mientras también recibimos a nuestro presidente, el ingeniero Fabián Lalaleo. Nada más para cerrar este evento, importante información la que se tuvo, pues agradecerles por su participación activa, siempre agradecidos. Por eso sabemos que ahora esa información, esos insumos están ya en las instituciones y se creará pues el debate correspondiente, el pensamiento en base a esta información y en base a la información que ustedes también obtengan para tener un mejor manejo de nuestras instituciones, un mejor manejo del riesgo que se puede tener. Y también lo que nosotros pedimos como ciudadanos es certidumbres. Ya pasamos de esta incertidumbre antes de la elección, ahora queremos certezas, ahora queremos saber cuál va a ser el rumbo del gobierno y en base a eso tomar las mejores decisiones para nuestras instituciones y sobre todo, como siempre recalco, detrás de las instituciones están nuestros socios. Así que muchísimas gracias por la participación en este evento. Muchísimas gracias, ingeniero. Y precisamente
para fortalecer a nuestras socias, para poder brindar el servicio a sus asociados, vamos a continuar con la segunda fase de nuestro programa de fortalecimiento a nuestras entidades asociadas. Próximamente van a recibir mayor información al respecto e invitamos a todas nuestras socias, a sus colaboradores, directivos, que se unan a estas jornadas. Si bien es cierto, ya hemos realizado los regionales, ahora vamos a iniciar las jornadas también en línea. Con toda la información recabada en estos regionales, hemos creado unos webinars justamente y exclusivamente para ustedes con temas de interés de acuerdo a cada uno de los temas principales en los que fueron parte de las mesas realizadas en los regionales. Próximamente tendrán más información. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre todos los eventos y material que FinanCop comparte con ustedes. Recuerden, estamos en Facebook y LinkedIn. FinanCop siempre se trata de todos. Muchas gracias. Touchdown the energy, put a distance for you and me, put big distance for you and me. I beg we know witness the difference. That's the mission.